Macmillan, cautivando mentes curiosas desde 1843. En 1843, los hermanos Macmillan abrieron su primera librería y publicaron sus primeros libros. Dos minifundistas escoceses, Alexander y Daniel Macmillan, sintieron pasión por la educación y el aprendizaje y tuvieron la visión de compartirla con el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que publicaran clásicos inmortales que capturaron la imaginación de sus días. Alicia en el País de las Maravillas, El libro de la selva. La pasión de los hermanos por el aprendizaje se extendió más allá de las publicaciones y reunieron a sus contemporáneos para crear un foro para las grandes ideas. Científicos, poetas, autores, filósofos y reformadores sociales se reunieron alrededor de la mesa de los Macmillan, empujaron los límites y sentaron las bases para la innovación futura. La pasión de los hermanos fue compartida por aquellos que se les unieron. Y la compañía creció, aventurándose en nuevas áreas y apoyando la visión Macmillan de inspirar el amor por el aprendizaje. Desde sus primeros días, los hermanos Macmillan reconocieron el valor de compartir el conocimiento y la investigación alrededor del mundo. Hoy en día las empresas de Macmillan están desarrollando productos y soluciones impresas, digitales y en línea que apoyan a académicos, maestros, alumnos y aprendices en todo el mundo. Con presencia en 120 países, nos adaptamos continuamente para satisfacer las cambiantes necesidades de las comunidades a las que servimos. Desde sus humildes inicios hasta la rica herencia global, nuestra familia de mar. Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. La pasión por aprender, leer e innovar ha sido nuestra misión desde hace 175 años, mismos que estamos celebrando. Antes de iniciar el taller, les pedimos considerar lo siguiente. Su participación es muy importante, por lo que hemos destinado diferentes momentos durante la sesión para preguntas y respuestas. El ponente indicará los momentos de participación en el chat y los destinatarios para preguntas y respuestas. Si desea recibir una constancia de participación, responda a la encuesta de satisfacción al final de la sesión y solicítela al correo electrónico que se presenta al final de la encuesta. A continuación, les presentaremos a nuestra consultora responsable del taller. Paola Ramírez Martinelli, licenciada en Pedagogía y maestra en Lingüística Aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por 10 años se desempeñó como profesora en Educación Básica. Colaboró con la Secretaría de Educación Pública como parte del equipo de enlaces técnico-pedagógicos que participaron en la implementación del Programa Nacional de Inglés en Educación Básica. Su trabajo de investigación se ha enfocado en la adquisición de la lengua materna, específicamente el análisis del discurso narrativo. Actualmente se encuentra en el curso propedéutico para ingresar al doctorado en Ciencias en la especialidad de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAB, institución en la que desde mayo del 2017 funge como ayudante de investigación. Nuevamente, sean bienvenidos e iniciamos con nuestra capacitación.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes este martes 31 de julio. Ya tenemos a bastantes personas conectadas en este chat en esta ocasión. Vamos a dar inicio a esta sesión que me parece que va a ser muy disfrutable para todos los que estamos aquí y que bueno, estaré pidiendo constantemente su participación, sobre todo para dar algunas reflexiones o hacer algunos comentarios sobre situaciones puntuales y otras un poquito más abstractas. Nuevamente les comparto mi nombre, soy Paola Ramírez y vamos a estar trabajando juntos en esta hora y media aproximadamente desde acá, desde Macmillan. Bien, vamos a dar inicio a esta sesión. El día de hoy vamos a trabajar en torno a las habilidades socioemocionales. Este tema, esta propuesta que surge justamente a partir de toda esta propuesta curricular que rodea al nuevo modelo educativo, este modelo educativo que desde el 2017 se nos dio a conocer, y parte muy elemental de esta propuesta curricular es incorporar a las habilidades socioemocionales en la educación obligatoria, es decir, desde preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, por supuesto. En esta ocasión nos centraremos a trabajar con respecto al desarrollo de estas habilidades socioemocionales en la educación media superior, es decir, para ustedes, profesores de bachillerato. Bien, entonces iniciaremos con el propósito de nuestra sesión. Esta sesión tendrá como propósito identificar justamente cuál es la importancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales en el proceso de aprendizaje. Entonces, siendo así, es como vamos a llevar nuestra sesión. Iniciaremos con una reflexión inicial, seguiremos con una exploración cercana al cómo son nuestras emociones, cómo es que nosotros hacemos de trabajar dentro del aula y por lo tanto nos moveremos hacia la intervención, hacia el lado de la intervención que nosotros como docentes tenemos que efectuar para que efectivamente estemos trabajando con base en el desarrollo de habilidades socioemocionales. Nuestro siguiente momento será revisar algunos de los factores de riesgo y los factores protectores que están asociados a los estudiantes y al desarrollo de algunas de estas habilidades. Entonces, terminaremos con nuestro cierre y será así como tengamos la sesión completa. Bien, vamos a iniciar con nuestra reflexión inicial. Para eso, les voy a pedir que ubiquen bien todas estas imágenes que están en pantalla, que las vean, que las reconozcan y que piensen un poco en cuáles de estas imágenes podrían estar asociadas. ¿Cuáles pondrían ustedes como en un grupo o si formarían a lo mejor varias parejas? ¿Cómo organizarían ustedes estas imágenes para que se lograra formar grupos? Puede ser uno, pueden ser dos o los que ustedes consideren adecuados. Pero más o menos quiero que piensen en esta situación. ¿Cuáles de estas imágenes pueden formar parte de un mismo grupo? Les voy a pedir que en este momento que se abra el chat, nos compartan cuáles de las imágenes que están viendo ustedes podrían colocar en un mismo grupo. Vamos a ver entonces cuáles son sus respuestas. Ustedes decidirán si las organizan a lo mejor, por ahí se nos puede ocurrir que sea por color, podría ser, pero vamos a pensar un poco más allá del color. Por ejemplo, acá nos dice José Espinosa que la mala suerte es el grupo que él formaría y incluiría en este grupo al gato negro, el espejo rojo y el viernes 13. Nancy Cervantes nos dice que ella los organizaría por color, perfecto, muy bien. Emanuel nos dice que el apretón de manos y el corazón roto los pondría juntos, bien, muy bien, por ahí también nos podemos empezar a psicoanalizar, ¿verdad? Tenemos también a Cindy Espinosa que nos dice, en un grupo pondría la superstición, el gato, el espejo y el viernes 13, como José Espinosa nos comparte también. Fabiola coincide con Nancy y nos dice que ella está de acuerdo en la organización por color, por supuesto. Y José nos dice que él considera que sería bueno organizarlo según el éxito estudiantil. El examen con el trofeo, por ejemplo. Buena idea, también perfecto. También nos dice, también Berta coincide con esta opción de José. Bien, perfecto. También Graciela nos habla de esta situación relacionada con el éxito. El examen, el trofeo y la fecha, ¿verdad? No dejamos de ser docentes, de estar relacionados con el producto como tal, con la evidencia del aprendizaje.
Y José Juan nos dice que hay varios grupos, él encuentra dos grupos. Uno que genera emociones positivas y otro que genera emociones negativas, nos dice José. Y pues aquello es lo que nos produce miedo e incertidumbre. Gabriela nuevamente trae la cuestión de la suerte para organizar sus imágenes y nuevamente el trofeo y la calificación asociado al éxito y al desempeño escolar. Vamos a tomar en cuenta esto que ustedes nos están compartiendo para más o menos redireccionar esta selección hacia un mismo punto en el que podamos congregarnos todos y poder discutir al respecto. Lo que nosotros justo pensábamos, o la forma en la que pensábamos que podríamos organizar estas imágenes, claro que incluye todas estas opciones que ustedes nos están dando. Pero coincidimos con quienes han relacionado esto con la mala suerte, o digamos no con la mala, con la suerte. Y tenemos por ahí al viernes 13, tenemos las uvas, que no necesariamente es mala suerte, tenemos esta posibilidad de hacer muchísimas alternativas y pensar en qué es lo que va a pasar con nosotros el siguiente año, cuando en Año Nuevo estamos comiendo nuestras 12 uvas, y es hasta cierto punto una situación que podríamos considerar relacionada con el azar. Podríamos pensar que estas imágenes, más que estar relacionadas con la mala suerte, están relacionadas con ideas que atribuimos a algo que está por arriba de donde nosotros estemos. Llamémosle como le queramos llamar. Esa fuerza o esa idea o esa creencia de que hay algo más que determina qué es lo que nosotros podríamos estar teniendo como resultado de una acción o de alguna intervención en nuestra vida. Entonces, si vemos, tenemos efectivamente estas imágenes y tenemos estas otras que podrían estar bien asociadas a lo que ustedes comparten. Pero en este momento me gustaría que se quedaran con esta idea, la idea de el azar y de atribuir el efecto o el resultado de nuestras acciones a otras situaciones, como puede ser es que choqué porque es viernes 13, saqué 10 en el examen porque estaba muy fácil el examen, o cuidado porque ahí hay un gato negro, o cualquiera de las otras alternativas que ustedes estén pensando, o cualquier otra imagen que se les venga a la mente y que esté relacionada con estas que tenemos encerradas. Entonces, vamos a tomar esto en mente para continuar con esta misma reflexión. Estamos en nuestro momento de reflexión. Entonces vamos a tomar esta noción para continuar en esta misma línea. Y al respecto, pensando en eso, me gustaría que me compartieran, en este momento todavía no les voy a pedir que escriban una respuesta en el chat, porque las respuestas se las voy a pedir dependiendo su nombre de pila. Pero vamos pensándola cada quien, desde su computadora, desde su teléfono, desde su tableta, vamos pensando en una respuesta para estas tres preguntas. La primera es si somos conscientes de aquello que podemos controlar y de aquello que no. Nuestra segunda pregunta será, ¿por qué es importante reconocer cuando una situación está en nuestras manos? Y la tercera pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ser conscientes sobre el control que tenemos de nuestras emociones? Al respecto, entonces, les voy a pedir que las personas cuyo nombre de pila se encuentra entre la A y la H, es decir, de la A a la H, me ayuden contestando en el chat la pregunta número 1. Las personas cuyo nombre de pila se encuentra entre la I y la P, me ayuden contestando la segunda pregunta, y las personas cuyo nombre se encuentra a partir de la P a la Z, de la Q, digamos, a la Z, que serán a lo mejor, hay unos poquitillos los que entren dentro de esa última categoría, por lo tanto tendrán que dar respuestas mucho más amplias. La tercera pregunta. Entonces, les pido por favor que dependiendo la letra de su nombre, nos ayuden contestando en el chat estas tres preguntas. Piénsenlo desde su propia persona. ¿Cómo? ¿Cómo es que somos conscientes de aquello y de lo que sí, de lo que no? Y si la respuesta se va a quedar en un no, o se pudiera quedar en un no, agréguenle un poquito de su reflexión. ¿Por qué no? ¿Por qué consideran que sí o que no podemos o no ser conscientes de lo que nos ocurre? Entonces vamos esperando algunas respuestas para poder
para poder comentar esto que ustedes nos comentan y relaciónenlo con lo que comentábamos de las imágenes. Tenemos a Graciela Vidal que nos dice, me parece que en muchas ocasiones no somos conscientes, ya que actuamos en automático, sin esta reflexión. Solo cuando nos detenemos a considerar, entonces lo hacemos consciente. Entonces ella está hablando de un momento de sentarte a pensar y hacer consciente. Me quedo con esta reflexión de Graciela con el hacer consciente. Perfecto. Por acá nos dice Carlos que por lo general no somos conscientes y nos falta trabajar más en nuestra inteligencia emocional. Efectivamente, difícilmente nos sentamos a pensar en esto que comentaba Graciela también. Tenemos también a José Francisco que le tocó la pregunta 2 y nos dice que debemos de ser capaces desde la inteligencia emocional de regularnos y hacernos responsables de lo que podemos o no hacer. Exacto, triangular esta información con los demás, con nuestros pares. Bien, entonces perfecto. Estamos relacionando algunas palabras, por aquí ya mencionaron inteligencia emocional, por acá. Tenemos también una situación que nos dice María Inés, nos habla sobre cómo podemos enfrentarnos a una situación problemática y comenzar a trabajar en ello poco a poco. Ella habla de situaciones problemáticas y el saber actuar ante ellas. Perfecto, muy bien. Tenemos a Berta que nos dice que generalmente sí somos conscientes de aquello que podemos controlar y de aquello que no, sobre todo por la experiencia cotidiana en diferentes aspectos de nuestra vida, nos dice Berta. Aquí ya encontramos una situación a lo mejor que se ve dispar con lo que nos comparten algunos de ustedes que nos dicen que sí o que no, que sí los podemos controlar o que no lo podemos controlar. Justo eso vamos a trabajar en esta sesión en relación a este tipo de control justamente. Y tenemos por acá a Juan Castillo que nos dice que es importante, si no nos reconocemos en una situación está en nuestras manos, pues nuestros esfuerzos por cualquier tipo de situación no harán que la situación cambie. Bien, tenemos también a Rubí que nos dice que la respuesta a la pregunta 3 es la educación, es parte fundamental del control que podemos atribuirle a nuestros actos y al reconocimiento y manejo de ellos. Bien, todos estos comentarios que ustedes nos hacen se quedan registrados justamente para poder continuar con la lectura. No podríamos leer todos en este momento, pero estos comentarios se van a recuperar en momentos posteriores para que nosotros consideremos sus opiniones y continuemos considerando y tomando en cuenta lo que nos dicen. Bien, entonces vamos a quedarnos con estas ideas que realmente están tomando este punto de partida del cual arrancamos, que justamente tiene que ver con el qué tanto yo puedo controlar mis actos y qué tanto lo puedo atribuir a otras situaciones. Vamos a ver, en este caso, vamos a ver un elemento, una posibilidad que nos permite o nos dificulta el reconocimiento de nuestras emociones. Y para ello vamos a hablar del locus de control. El locus de control es justamente ese grado en el que nosotros nos damos cuenta de cuál es el origen de los acontecimientos y de los eventos que ocurren en nuestra vida. Y esto, por supuesto, en relación a cómo soy yo y cómo es el mundo sobre mí. Esta noción es una noción bastante alejada de nuestros días, sin embargo es suficientemente vigente para establecer planes de desarrollo emocional o establecer algunos elementos que como docente primero me ayuden a reconocerme a mí como ser humano y después empezar a reconocer a mis estudiantes. En este sentido, vamos a ver que Rother justamente reconoce dos tipos de locus de control. Uno que es el locus de control externo, es decir, ese en el que sabemos que todos los elementos están fuera de mí, que todo lo que ocurre y todo lo que me acontece depende de otros elementos que no soy yo, y el locus de control interno, en el que efectivamente lo que me pasa reconozco que fue por mí, fue por decisiones que yo tomé. Entonces tenemos estos dos casos, un locus de control externo y un locus de control interno. Entonces, vemos que si pensamos un poquito en esta cuestión de lo que hablábamos de las imágenes, vamos a ver que efectivamente el atribuir a otras instancias y a otros elementos y a otros
lo que se les ocurra, los resultados de nuestras acciones, nos estamos dando cuenta que no es no estamos percibiéndonos como responsables. Entonces, en ese momento se dice que tenemos un locus de control externo. Vamos a quedarnos con estas dos nociones en mente para poder hacer una actividad que continúa en este espacio de la reflexión. Y vamos a ver en ese sentido que tenemos esta situación. Se las voy a leer y si ustedes también desean acompañarme con la lectura en pantalla, eso también será muy agradable, que me acompañen aunque sea a la distancia. Y tenemos como situación, el día de mañana hay un examen importante y por la tarde nos encontramos a 2 de nuestros alumnos y resulta que ninguno parece estar estudiando. Tras evaluar el examen, por supuesto, nos encontramos con que ambos obtuvieron una mala nota en el examen. Vamos a ver, entonces, ¿qué pudo haber pasado? Por supuesto, como docentes, cuando algo así ocurre, nosotros tenemos esta responsabilidad de acercarnos a ver qué pasó con nuestros estudiantes, a qué se debe esa mala nota. O bien a lo mejor ya lo podíamos anticipar y entonces nos acercamos antes del examen. Pero quizá en este caso, vamos a pensar que es así, no teníamos idea de cuál iba a ser el resultado. Y entonces es hasta después de poder estar en el examen y revisarlo, que nos damos cuenta que la nota fue mala de ambos estudiantes. ¿Qué dirían los dos chicos si consideramos que uno de los chicos es un joven preparatoriano, un joven de bachillerato, con una autoestima muy alta y que además evidencia un locus de control externo? O sea, en palabras más coloquiales, le echa la culpa a todo y no asume responsabilidades. Pensemos que uno de los chicos que nos encontramos es así, una autoestima alta y un locus de control externo. Y nuestro segundo alumno sería un alumno que tiene una baja autoestima y un locus de control también externo. En esto coinciden los dos. Los dos son estudiantes, los dos son alumnos que no se responsabilizan de sus actos. Pero por supuesto que podrá haber una variación si consideramos que uno tiene una autoestima alta y el otro tiene una autoestima baja. Entonces, al respecto, nuevamente voy a solicitar su participación para que me digan qué les contestaría el alumno A y qué les contestaría el alumno B a la pregunta: ¿por qué sacaste esa nota en el examen? ¿Qué pasó? Una respuesta de qué les contestarían estos estudiantes. Si desean contestar exclusivamente sobre alguno de los dos, pueden hacerlo. Y si desean contestar sobre los dos, con gusto leemos sus respuestas. Entonces nos dicen que el volumen está muy bajo. Por acá. A ver, me voy a acercar un poco más. Me voy a acercar un poquito más para que todos me escuchen. A ver. Nos dice, muy bien, muy buena respuesta, José Juan. Nos dice, el alumno A diría, el maestro la trae contra mí. Efectivamente, esa podría ser una respuesta que da el alumno A. Igual, Cindy nos dice, el alumno A diría, me repongo en el extra. Bien, sería una buena respuesta. Agustín Juan Pablo Yepes nos dice, el alumno A diría, lo que había estudiado no era lo que venía en el examen. Ok, y Leticia nos dice igual, que el alumno A diría, no estudié lo suficiente. Y el alumno B, el maestro siempre realiza exámenes difíciles. Ok, tenemos entonces por acá a Emanuel que también nos dice que el alumno B, cualquier cosa como argumento sobre su mal desempeño, lo diría el alumno A, sí. Y el alumno B diría, me distraje porque no estudié. Ok, vamos viendo también que nos dice Cindy que el alumno B diría, nunca entendí nada, no se me da esta materia. Ajá. No le entendí al maestro y me da pena preguntar, no nací para esto, nos dice Graciela también. Es que contesté solo lo que había estudiado, nos dice Xochitl. Muy bien, estaba muy difícil el examen y el alumno B no le entendía nada. Ok. Bien, por ahí van todas sus respuestas. Bien,
vamos a pensar nuevamente en qué tipo de alumnos teníamos, ¿verdad? Teníamos al alumno A, este alumno con una autoestima muy alta y un locus de control externo. Y es justamente lo que ustedes nos están compartiendo. Este alumno es el tipo de alumno que, como ustedes nos dicen, le echa la culpa a los demás, al profesor, tendemos a ser a los que nos cae primero la primera piedra, pero es el que echa la culpa a los demás con este aire de grandeza, es que el profesor la trae contra mí, porque yo soy el bueno, yo soy el que hace las cosas bien y el profesor es el que no está haciendo las cosas bien. O yo sí estudié, pero el profesor preguntó cosas que ni al caso. En el caso del alumno B, que tenemos también, nos dice, por ejemplo, María Lisset nos dice que no domina los temas, sí, pero además de eso, el alumno B hay que recordar que tiene autoestima baja. Por lo tanto, con esta baja autoestima que tiene y además un locus de control externo, él va a atribuir eso, pero también se va a minimizar. Es decir, es el alumno que va a decir, es que pues yo reprobé porque el examen estaba bien difícil, pero siempre repruebo. Yo toda la vida repruebo. Pues la verdad es que ni estudié porque, pues, ¿para qué? O sea, no importaba. De todos modos iba a reprobar, de todos modos el maestro siempre me pone mala nota, haciéndose siempre mucho más pequeño que el alumno A. En este sentido, tenemos dos tipos de reacciones completamente distintas a la de uno y a la del otro chico. Y es entonces que estos estudiantes que tienen una u otra reacción pueden mover completamente el tipo de relación que tengamos con nuestros chicos y la forma en la que tengamos que intervenir para cada uno de ellos. Sin duda pensaríamos que a lo mejor el tipo de intervención con uno o con otro tendría que ser la misma porque el resultado fue el mismo. Ambos obtuvieron una mala nota. O podríamos decir incluso que fue la misma nota mala. Los dos tuvieron 3 en el examen. Pero debido a estas situaciones que podemos reconocer nosotros como maestros, nuestro manejo de la situación y de la forma en la que nosotros nos acercamos a los estudiantes tendría que ser distintiva en uno y en otro caso. Bien, vamos a cerrar el chat para continuar y vamos a pasar un poco a justo qué es lo que hace falta entonces para que nuestra intervención sea adecuada y para que tanto un chico de tipo A o un chico de tipo B, y no estamos mencionando, por ejemplo, el caso de chicos que tienen un locus de control interno, pero digamos que en ese sentido son chicos que tienen ya desarrolladas ciertas habilidades socioemocionales. Pero estos otros chicos que no las tienen desarrolladas justamente todavía se encuentran en el campo del locus externo. Entonces, ¿qué hace falta para ayudarle a estos chicos a moverse de lo externo a este control interno de mis acciones? Bueno, pues tenemos que hacer falta el desarrollo de habilidades socioemocionales y en ese sentido, habilidades que permitan entender y manejar las emociones en un primer lugar. Y no solo entender y manejarlas, sino conocer cuáles son, cómo son y cómo es que estas emociones se nombran, y no solo se nombran, sino que se viven. Y nosotros hay veces que no podríamos reconocer tan sencillo la distinción entre el miedo y la angustia. Sabemos que hay situaciones que de pronto pudieran resultar de miedo y podrían otras ser de angustia, pero esa línea entre una y otra de pronto resulta tan delgada que ese reconocimiento es muy complicado. Entonces, tenemos que ayudarles a distinguir esto, pero por supuesto también partiendo de nosotros mismos. Establecer y alcanzar metas positivas. Eso, empezando, por ejemplo, desde la definición del examen mismo o de una actividad. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Y qué vamos a alcanzar al hacerlo? ¿Solamente pasar la materia? Si esa es a lo mejor la meta que consideramos adecuada, pues esa será nuestra meta. Si a lo mejor nosotros tenemos pensado otro elemento que ayude a definir justamente este tipo de alcances, pues habrá que también repensar.
Sentir y mostrar empatía hacia los demás, por supuesto, una situación que desde pequeños, y que si nos vamos a lo mejor a estudios de este alemán Tomasello, que nos habla de que desde los 2 años los chicos reconocen ya la empatía en el otro, y esta empatía completamente social, esta noción del otro, del que yo te puedo ayudar. No solo reconozco cómo te sientes, sino que reconozco cómo te sientes y además sé de qué manera voy a actuar para apoyarte. Entonces, por supuesto que eso es algo que si lo desarrollamos desde los 2 años, desde un poco antes, por supuesto que tendríamos que estar listos para reconocer justo en nuestros estudiantes y desarrollar en ellos estas nociones de empatía. Establecer y mantener relaciones positivas es otra de los objetivos por los cuales se desarrollarán estas habilidades. Tomar decisiones responsablemente, prevenir conductas de riesgo, reducir la violencia escolar, empoderar a los jóvenes para que tomen decisiones de manera asertiva y responsable. Estas son algunos de los motivos o de las búsquedas y los propósitos por los cuales se desea trabajar con el desarrollo de habilidades socioemocionales, no solo en educación media superior, sino desde el nivel de preescolar. Estos elementos los van a encontrar ustedes en un sitio que a partir de este momento será un sitio al que ustedes podrán acceder de manera continua y de manera libre, porque en este sitio se encontrarán las planeaciones de cada una de sus sesiones de habilidades socioemocionales. Esto es algo que tiene una ventaja sobre los niveles de preescolar, primaria y secundaria. El programa Constrúyete justamente primero nace para trabajar exclusivamente con los estudiantes, surge como un programa de apoyo y de tutoría para los chicos desde el 2014, pero que se ha ido adecuando y que debido a su éxito se ha ido acomodando al día a día dentro de las aulas de bachillerato. Y hoy es quien provee estos planes y estas pequeñas clases para ir trabajando cada una de las habilidades socioemocionales que se integran en este nivel. Entonces, tomen nota de la dirección, es construyete.org y es justamente donde encontrarán esta información específica de cada uno de los elementos de habilidades socioemocionales. Ya les pusieron por ahí esta dirección en el chat para que ustedes puedan picarle al link y entonces ingresar al espacio para poder tener toda la información posible al respecto. Vamos a pasar a nuestro segundo momento. Este segundo momento, que si veíamos en la estructura de la sesión que tenemos el día de hoy, se relaciona justamente con cómo es que vamos a desarrollar nuestras habilidades socioemocionales dentro del aula. Y vamos a recuperar justo este trabajo que hace esta organización Constrúyete, que hoy forma parte completamente de nuestros planes, programas y espacios curriculares, por ejemplo, en el caso de ustedes, el marco curricular común de enseñanza media superior. Y entonces, pues la intervención que nosotros hagamos justo lo que va a hacer es dar espacio a el aprendizaje socioemocional y pegadito con el aprendizaje socioemocional, por supuesto, el desarrollo de habilidades socioemocionales. Esto delimita completamente nuestro trabajo, porque pareciera que de pronto el profesor se va a convertir en el psicólogo de los estudiantes. Y esa línea también es una línea que tenemos que tener cuidado. Es por eso que están establecidas las habilidades socioemocionales, justo para que no nos perdamos entre qué tanto me meto, qué tanto lo puedo ayudar, y recordar que una intervención un poco más profunda no es parte de nuestra formación, a menos que seamos psicólogos. Pero en el caso del resto de los profesores, y aún siendo psicólogos, si estamos dentro de aula, sabemos que lo nuestro es lo educativo y que lo clínico se lo vamos a dejar al especialista que a eso se dedica. Entonces, justo para no caer en esa dificultad de reconocer en qué momento sí y en qué momento no, es que se precisa cada una de las habilidades socioemocionales y el momento en el que se van a trabajar. Esto justamente como lo veníamos comentando como un propósito general, pues con la idea de que se eviten estos riesgos que pueden llevar a nuestros alumnos a caer en problemáticas, independientemente de la condición en la que se encuentren y el contexto del que provengan. Entonces, vamos a apoyarlos justamente a partir de esas habilidades socioemocionales. Vamos a ver que justo entonces lo que hace la propuesta de la Secretaría de Educación Pública con el Sistema Nacional de Bachillerato,
Pues es justamente que la escuela tiene que intervenir en este desarrollo de habilidades socioemocionales y darle a los estudiantes algunas herramientas de análisis y de reconocimiento y de autorregulación para que se puedan prevenir estas conductas de riesgo y que se mejoren las relaciones sociales y la convivencia con los demás. Entonces, vamos a ver un poco cómo vamos a trabajar nosotros en este nivel. La forma en la que está articulado el trabajo con las habilidades socioemocionales en educación media superior es justamente el punto de contacto, es a partir del perfil de egreso. Si bien recordamos, tenemos 11 rasgos que son también correspondientes a 11 ámbitos dentro del perfil de egreso, y cada uno de estos rasgos va definiendo qué es lo que se espera que los estudiantes alcancen o de manera general al concluir la educación media superior o en cada uno de sus niveles al término del nivel en el que se encuentra, sea preescolar, sea primaria, secundaria o educación media superior. En el caso de educación media superior, las habilidades socioemocionales se insertan en 3 ámbitos y en este sentido también nos hacen referencia a 3 rasgos que van definiendo cada uno de los aspectos que se esperan que alcancen los estudiantes. El primer ámbito es justamente el de habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Y si lo pensamos solamente así, como cuál es este ámbito, pues justamente es vamos a encontrar que dentro del perfil los elementos que hay que puntualizar son los que tienen que ver con cómo esto que yo le estoy aportando a mi estudiante le va a beneficiar para tomar decisiones sobre su vida, sobre su futuro y sobre cómo él va a incidir en las decisiones tanto laborales como profesionales que pueda ir desarrollando y por supuesto familiares y emocionales. Entonces, en ese sentido tenemos que lo que se espera del egresado de educación media superior es que sea un estudiante autoconsciente y determinado, que cultiva relaciones interpersonales sanas, que se autorregula, que tiene capacidad de afrontar la adversidad y actuar con efectividad y que reconoce la necesidad de solicitar apoyo. Muy importante. De pronto, no sé si a ustedes les pasaba, pero es muy común que efectivamente el profesor comenta y dice preguntas y nadie se atreve a preguntar por miedo a ser reconocido como alguien que no tiene el conocimiento, que no asimiló la información que el profesor dio en una determinada sesión. Y en ese sentido hay que saber darles el apoyo y para que ellos puedan solicitar el apoyo, aunque sea en un aspecto tan sencillo y tan del día a día como decir no entendí a lo que se refiere, me podría repetir la pregunta. Y ya desde esos mínimos elementos y esos mínimos recursos estamos trabajando en una posibilidad de darles el espacio y enseñarles que no está mal pedir una repetición o pedir que se aclaren términos. También tenemos un estudiante que tenga la capacidad de construir su proyecto de vida con objetivos personales y no dejarlo como esta tendencia actual que tenemos, que la vida ya me dará lo que me tenga que dar, en este momento voy a vivirla. O estas otras nociones de llegué al mundo desnudo, me voy a ir desnudo, todo lo que gane lo voy a invertir en otros elementos. Todas estas ideas y estas nociones que de repente pareciera que lo dejamos al destino y entonces estamos y retomamos lo que veíamos, estamos haciendo completo énfasis de que nuestro locus de control es completamente externo. Y que claro, a lo mejor por ahí tenemos un poco de incidencia, pero que en realidad lo estamos dejando a lo que venga. Entonces hay que ayudarles, sí, por supuesto hay elementos que no tenemos que planear a detalle, pero sí otros que tendríamos que estar pensando para poder trazar esa ruta de logros y llegar a culminar el proyecto que estemos pensando. En ese sentido, será un estudiante que fija metas y busca aprovechar al máximo sus opciones y sus recursos. Por supuesto, saber que reconozca cuáles son sus habilidades, que se sepa sus talentos, que pueda desarrollarlos de manera adecuada. Toma decisiones que le generen bienestar y oportunidades y sabe lidiar con riesgos futuros. Está consciente de qué es lo que puede pasar si actúa de una u otra manera. Esto en relación al ámbito de habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Pero recordemos que les comenté que este trabajo de habilidades socioemocionales se relaciona con 3 ámbitos. El siguiente ámbito con el que se relaciona es el de colaboración y trabajo en equipo.
Entonces, en este sentido, pues vemos efectivamente que es no concebirse como un ser unitario, como lo dicen en algunos libros, como se maneja conceptualmente, como no eres una isla, estás en un lugar en el que te estás rodeado y para convivir necesitas justo tener noción sobre el otro, empatía, asertividad. En ese sentido, pensemos y llevamos a los chicos a reconocerse como parte de un equipo y a colaborar. Es entonces que el perfil define que el estudiante de la educación media superior trabaja en equipo de manera constructiva y ejerce un liderazgo participativo y responsable. Propone alternativas para actuar y solucionar problemas y asume igualmente una actitud constructiva. Es decir, todo pensando en el bien del grupo, no en su bien propio. Y a lo mejor lo hemos visto en ocasiones en las que dejamos un trabajo y consideramos que es trabajo en equipo. Pero en realidad en el momento en el que se distribuyen los papeles y los roles dentro del equipo, vemos que se puede perder esa noción de la constructividad, de esa noción del ser constructivo, y se vuelve más bien una entrega fragmentada que no integra y que pues al final si resulta que nuestra calificación es negativa, bueno, ya veremos cómo nos repartimos nuestra colaboración bastante ficticia y bastante fragmentada. Entonces, pensemos cómo podríamos lograr que un trabajo como ese que ya damos está relacionado con el individuo, como verse como un ser constructivo, como alguien que efectivamente está trabajando para con los demás. Y tenemos el último ámbito, que es el que se refiere a la atención del cuerpo y la salud, y por supuesto que en este sentido están incorporadas las habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque implica justo ese respeto por sí mismo y en esa misma línea la salud física, la salud mental, cómo me reconozco, cómo me siento, soy capaz de expresar que en este momento me duele algo físico, me duele algo interno, me duele algo emocional, y que no voy a caer en situaciones que además afecten este ámbito de mi vida, como lo podría ser la drogadicción o algún trastorno alimenticio u otros que seguramente ustedes reconocen. Y por lo tanto, esta situación se podría evitar. Sería un alumno que evita las conductas y las prácticas de riesgo justo para favorecer un estilo de vida activo y responsable. Entonces, vamos a ver que lo que pasa con ustedes en bachillerato es que no hay la apertura para trabajar la habilidad que nosotros queramos. No. Como comentaba hace un momento, estas habilidades están establecidas ya para que además se trabaje de manera vinculada con los otros profesores. Es decir, que si yo estoy trabajando una habilidad, el profesor que se encuentra en la asignatura de literatura, por ejemplo, esté trabajando exactamente la misma habilidad. ¿Con eso qué quiere decir? Con eso quiere decir que todos los profesores deben de trabajar estas habilidades socioemocionales. No va a corresponder a algún profesor, no va a llegar un docente nuevo a trabajar este rubro, este espacio, sino que son todos y cada uno de ustedes los que van a tener que trabajar estas habilidades. Por eso es importante que reconozcamos cómo es que se organiza el trabajo de habilidades socioemocionales. Y es aquí donde les presento este cuadrito. Por ejemplo, primero y segundo semestre va a trabajar la dimensión que en este programa que veíamos de Constrúyete denomina Conócete. Y para esta dimensión que se reconoce con este nombre, Conócete, y aquí vemos esta relación justo con Constrúyete, vemos que es parte del mismo programa. En primero y el segundo semestre, es decir, en el primer año de bachillerato, se estarán trabajando dos habilidades socioemocionales. La primera para primer semestre será autoconocimiento y la segunda autorregulación. ¿Quiere decir que durante todo el semestre voy a trabajar con autoconocimiento y todo el segundo semestre voy a trabajar con autorregulación? No, voy a trabajar con habilidades asociadas a esa habilidad socioemocional. Pero en general, en donde el punto de partida para ese primer semestre será o autoconocimiento o autorregulación. Y cada una tendrá sus elementos que ayuden justamente a potencializar esa habilidad que es la habilidad macro, podríamos decir, o la habilidad base sobre la que se trabajará en el semestre. Tenemos que tercero y cuarto semestre está trabajando con relaciónate.
Es decir, lo que veíamos hace un momento, y que si lo asociamos con estos ámbitos vamos a ver una relación bastante cercana. Veíamos en el primer ámbito donde había relación esta situación con el proyecto de vida. En ese sentido tenemos esto de conócete. Veíamos el relaciónate, que si encontramos el segundo ámbito con el que se relacionan las habilidades socioemocionales, está asociado justamente a la colaboración, veíamos. Y esas dos habilidades socioemocionales que se trabajan en el tercero y en el cuarto semestre son conciencia social y colaboración. Y es en el quinto y en el sexto semestre donde se trabaja elígete, que es toma de decisiones responsables y perseverancia. Entonces ya nos vamos aproximando a esta noción. Tenemos que ir construyendo poco a poco la forma en la que vamos a ver la imagen completa de cómo se organiza en el programa. Podríamos leerlo en nuestros programas del propio documento normativo de la Secretaría de Educación Pública para hacernos esta idea, pero nada como que te ayuden a integrarlo de manera tejida para que podamos tener noción de cómo se organiza. Y entonces en ese sentido tenemos los ámbitos, y en los ámbitos se insertan estas dimensiones, y en las dimensiones se ubican estas habilidades socioemocionales a trabajar por semestre. Entonces, vamos a ver que justo con esto que les comento, es que se reconoce que el trabajo de estas habilidades socioemocionales se incorpora a través de un enfoque mixto. ¿Qué es esto? Esto es que no se enseñan de manera específica o con actividades encaminadas a conocerlas y practicarlas. No son un contenido, no es un tema el que se va a trabajar. Es una forma de verse a sí mismo, una forma de reflexionar, una oportunidad para generar espacios de reflexión más que de contenido. Entonces, en este sentido, vemos que tendría que ser un espacio que es libre de una valoración completamente cuantitativa. Es un espacio justo para poderle dar a los chicos las herramientas de estos elementos que veíamos y que alcancen estos rasgos del perfil de egreso. Tenemos entonces que estas habilidades las enseñan todos los maestros incorporando a su programa de trabajo una sesión semanal. Es solo una sesión semanal la que ustedes estarán trabajando estas habilidades socioemocionales. Esta sesión que tendrá una duración de 20 minutos a la semana. Realmente, si lo pensamos, es poquitísimo. Es muy poquito el tiempo que se espera que cada uno de ustedes trabaje una habilidad socioemocional. Pero si lo vemos ya de manera sumativa, en cuestión de que no va a ser contigo, profesor de literatura, con el único con el que mi estudiante o mis estudiantes estén trabajando una habilidad socioemocional, sino que va a ser conmigo, va a ser en física, va a ser en matemáticas, va a ser en todas las otras asignaturas donde se esté trabajando esa misma habilidad socioemocional. Eso va a sumar y por lo tanto vamos a lograr que efectivamente se alcancen momentos de reflexión, momentos de autorreconocimiento mucho más ricos. Esto quiere decir que además de poder entrar a la página de Construyete para que podamos reconocer cuáles son los planes de clase que me proponen, pues que yo también me ponga en contacto con mis compañeros de la academia o de cómo estén organizados del comité, cómo se organicen en su colegio, para que podamos determinar cómo se va a trabajar esa habilidad con todos los chicos del primer semestre y esta otra con todos los chicos del segundo semestre. De esta manera será mucho más fácil y la carga de trabajo será muy agradable y también evitará que se repitan algunas actividades que a lo mejor consideramos que es muy buena, pero igualita la vio el profesor vecino de la clase de las 9 y entonces la replicó exactamente igual que como yo la vi en YouTube y entonces resulta que los chicos se quedan sin esa oportunidad para extender y expandir un poquito sus panoramas. Entonces, esto quiere decir entonces que vamos a trabajar 6 habilidades socioemocionales, les comentaba que son las bases o de primer nivel y estas se van a ir relacionando con los otros niveles que tenemos. Entonces, justo es así como trabajamos con los chicos. Veíamos esto de los 20 minutos, tenemos 20 minutos a la semana y serían 2 lecciones considerando el tiempo que dura cada uno de los semestres. Pensamos que tenemos justo 12 semanas de clase,
de 20 minutos cada una. Si lo hacemos en todas las asignaturas, entonces se logra engranar perfectamente bien el trabajo que hacemos en una o en otra clase. Y bueno, también tenemos que una forma en la que podemos tener noción de cuál es ese trabajo que tenemos que hacer es a partir justo de Constrúyete. Ahí en Constrúyete ahorita vamos a revisar un poquito, van a ser impresiones de pantalla, pero les voy a dirigir un poquito sobre cómo podrán encontrar las lecciones y los modelos de clase que se encuentran disponibles para ustedes. Ya sea que ustedes decidan replicarlos de manera exacta como se encuentran, o que cada quien lo vaya adaptando a lo mejor a su asignatura. Pudiera ser que tuviera esta relación bastante cercana a lo mejor con su asignatura y que entonces pudiera ser el impacto mucho mayor y por supuesto el significado de mayor alcance. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos este plan de implementación. Esto para que no se espanten tampoco y sientan que ya todos tenemos que trabajarlas, todas las que mencionábamos ahorita, tanto las que estaban ubicadas para primero y segundo semestre como las que estaban ubicadas para quinto y sexto semestre. Sino que esto va de manera gradual, porque justamente pues, es importante que nosotros como docentes también tengamos este reconocimiento de nuestras propias habilidades socioemocionales. Entonces, justo es para que se vaya haciendo paulatina la implementación que se propone este cuadro, justo esta dosificación de momentos de implementación. Entonces, por ejemplo, tenemos que se esperaría que desde el año pasado, desde el ciclo escolar, no este que acaba de terminar, sino el anterior, ya se hubiese empezado a trabajar con autoconocimiento. Estamos a muy buen tiempo de que en este ciclo escolar retomemos con primer semestre y iniciemos trabajando autoconocimiento. Porque para enero y mayo del 2018, es decir, el semestre que acaba de terminar hace poquito, tenemos que ya se esperaría estar trabajando o se debería haber trabajado con autoconocimiento y autorregulación. Ahora sí, los que nos incorporamos justamente ahora a clases en estos días próximos, tendríamos que estar empezando a trabajar conciencia social, esto con los chicos de tercer semestre, pensando en que ya hay una continuidad, es decir, que estos chicos que iniciaron en primer semestre trabajando autoconocimiento, ya llevan un primer semestre de autoconocimiento, un segundo semestre de autorregulación y se vienen incorporando este semestre que inicia con conciencia social. Esto justo para ya haber trabajado esa dimensión que veíamos, ¿verdad? Esa dimensión que está plasmada para estos dos primeros semestres y que tiene que ver con la construcción del proyecto de vida. Pero no pasa nada si iniciamos a partir de ahora o de donde estemos arrancando. Se esperaría que en enero, cuando inicia el cuarto semestre de esta generación que digamos inició en agosto del 2017, se estaría trabajando la colaboración y para el siguiente año básicamente toma de decisiones y para el siguiente enero, que sería ya dentro de un año y medio más o menos, perseverancia. Eso pensando en una generación completa, una generación que entró el año pasado. Pero si vamos a iniciar en este momento, iniciemos de manera como está programado acá para que podamos hacerlo poco a poco y que los chicos realmente puedan ir teniendo estos elementos de reconocerse como individuos, ir desarrollando habilidades socioemocionales. Entonces, si vamos a iniciar ahora, impartamos a primer semestre autoconocimiento, autorregulación a segundo semestre y a tercer semestre conciencia social. Y si nos aventuramos a ingresar al trabajo con las demás, pues seremos un colegio, una escuela bastante propositiva. Pero podemos hacerlo como está planeado en este cuadro de implementación. Ahora, ¿cómo van a ser esos 20 minutos? Si llego a la clase y digo buenos días y en lo que se acomodan ya pasaron 10. Bueno, vamos a pensar justamente que no sea en esos momentos de inicio de clase, en primer lugar, para que efectivamente sí se pueda retomar el trabajo de manera adecuada. Entonces, justamente lo que propone Constrúyete son dos modelos de clase. Pensemos, por ejemplo, en este primer ejemplo. Lo que sugiere el programa de Constrúyete es que se inicie con una presentación y explicación del tema. Es decir,
y esto está marcado como tema porque está marcado en términos didácticos. Recuerden que veíamos que no se trabaja de manera temática, pero si lo trasladamos al léxico propio, técnico, los términos propios de la didáctica, pues entonces nos vamos a encontrar que está por ahí inserto el concepto de tema. Entonces, tenemos una presentación, una explicación de cuál es la habilidad social socioemocional que estamos trabajando. Después, un ejercicio individual de un caso práctico pudiera ser una situación cercana a la vida de los estudiantes, dependiendo de la habilidad que estemos trabajando. Un ejercicio de discusión, particularmente sobre esa situación que se trabajó, y una reflexión final. Todo muy puntual. No llevarlos a una situación que pudiera provocar o detonar otros momentos catárticos, sino más bien de manera puntual, ejercicios puntuales. Por ejemplo, pensemos en una figura pública que admiras, ¿por qué? ¿No? Y entonces puntualizar cuáles son los elementos por los cuales los admiro. Y como un ejercicio grupal, una persona, una figura pública que no admiras, que te parece que no es un buen modelo a seguir. Y entonces contrastar eso que hicimos en una actividad individual con una actividad grupal puede ayudar bastante en ese tipo de ejercicios. Tenemos entonces también la actividad del ejercicio 2, o otro ejemplo, que nos dice, bueno, un ejercicio individual, una situación problemática que se les pudiera plantear a los chicos, un poco como la que planteábamos al inicio, por supuesto con otro propósito, una actividad en la que, bueno, ¿y qué contestaría? Bueno, ¿y qué haría? Bueno, ¿y tú cómo funcionarías? ¿Cómo sería tu actuar? Un ejercicio en equipos, una discusión grupal o una explicación ya del tema propiciada por ellos, esto en un sentido mucho más generador y una propia construcción grupal de la concepción de esa habilidad socioemocional que se esté trabajando, y una autoevaluación. Estos son los dos ejemplos que se dan, pero por supuesto que solo son ejemplos como para dosificar el tiempo, pensando en que ustedes tienen muchísima mayor experiencia y ustedes saben perfectamente bien cómo son sus estudiantes y cómo pueden adaptar 20 minutos de trabajo en estos espacios. Pero esos son algunos de los ejemplos que se proponen. Ahora, ¿qué nos vamos a encontrar en este espacio de Constrúyete, en esta página? Bueno, nos vamos a encontrar varios elementos, vamos a explorar, como les comentaba, en capturas de pantalla, qué es justo lo que se propone en cada caso. Entonces, vamos a encontrar cómo se conciben a las habilidades socioemocionales en México, por qué están reconocidas en este momento como un elemento central dentro de los programas y, por supuesto, el plan de estudio de cada uno de los niveles educativos de la enseñanza obligatoria. Vamos a encontrar esta clasificación de cómo están organizadas estas habilidades socioemocionales que vamos a trabajar, esto que veíamos distribuido en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto semestre. Y vamos a ver cuáles son justamente las habilidades básicas que también se trabajan por semestre. Veremos por ahí, por ejemplo, el autoconocimiento, la autorregulación, la conciencia social, la colaboración, la toma de decisiones, la perseverancia. Estos que veíamos distribuidos los vamos a reconocer y cada uno tendrá sus particularidades. Es decir, nosotros cuando nos encontremos en esta página y vayamos a alguno de los iconos, vamos a poder ver cuáles son las habilidades asociadas a estas habilidades de primer nivel. Y nos vamos a encontrar un espacio en el que dirá lecciones. Y es ahí donde vamos a poder nosotros reconocer las alternativas de clase, estas planeaciones, sugerencias ya diseñadas para que nosotros tengamos una idea o, como comentaba, que las ejecutemos. Entonces, será una cuestión de echar una revisada, ver cómo nos sentimos con esa situación, discutirlo a lo mejor con nuestro grupo de colegiado y poder tomar decisiones sobre cómo vamos a actuar al respecto. Y también hay lecciones para los estudiantes. Les repito, porque este proyecto surge justamente a partir de la idea de apoyar a los estudiantes como un medio a distancia. Entonces, se mantienen todavía estas lecciones para estudiantes, pero están vinculadas, por supuesto, a lo que se trabajará dentro de las aulas conforme a esta dosificación que habíamos comentado. Y bueno, van a encontrarse con otros materiales para implementar justamente el plan Constrúyete o este plan de habilidades socioemocionales en sus colegios.
Se van a encontrar tanta información como para el director, como para los tutores o para los docentes. Entonces, será importante revisar cuál es mi papel, cuál es mi rol y entonces unirme a esta búsqueda para poder contrastar, bueno, a mi profesor que me corresponde y al director del plantel que le toca y a los estudiantes también cuál es la participación que se espera de ellos. Y por supuesto para ustedes hay bastantes cursos en modalidad en línea que pueden tomar en diversas ocasiones del año, entonces basta con entrar a ver qué es lo que se está ofertando y en este sentido prepararse de manera muy específica en el desarrollo de una u otra habilidad socioemocional o en el diseño de estrategias específicas para cada caso, dependiendo lo que se esté ofertando en el sitio, pero será bueno también mantenernos cercanos porque estaremos teniendo la certeza de que estamos trabajando de la mano con un programa pues propio del Sistema Educativo Nacional. Entonces, bueno, al respecto, me gustaría que abriéramos el chat para compartir algunas preguntas, algunas dudas, algunos comentarios que habían escuchado al respecto. Si pudieran apoyarnos con su participación en este momento, será bastante agradecida. En este momento trataremos de contestar las preguntas que nos vayan sugiriendo y si en algún momento vemos que no hay posibilidad de tiempo, bueno, entonces ya les haremos llegar un PDF con las respuestas a sus preguntas. Entonces tenemos a varios de ustedes que están comenzando a escribir. Nos dice Miguel que él no había escuchado todo esto. Sí, es curioso que efectivamente se hable muchísimo de que en este planteamiento curricular haya tanto sobre habilidades socioemocionales y que en nivel medio superior no se esté dando tanta información al respecto. Es muy curioso cuando en realidad debería de ser un punto central de trabajo porque además modifica nuestra propia autopercepción. Entonces es un elemento que sí, que debe de considerarse y que hay que trabajarlo en los colegios. Bien, nos dicen entonces, nos dice Francisco, bueno, José Francisco, porque no sé cómo te gusta que te digan profesor, entonces nos dice que sin duda alguna como seres integrales necesitamos potenciar nuestras habilidades socioemocionales con el fin de generar un aprendizaje significativo que trasciende el aula, es decir, un aprendizaje de vida. Efectivamente, y justo por eso es que se incorpora en todas las asignaturas y más en el grado de educación media superior donde justo está en juego esta toma de decisiones sobre qué voy a hacer después de esto. Tengo que seleccionar una carrera o tengo que seleccionar qué es lo que va a pasar conmigo después de que egrese. Y entonces, pues muchos de nosotros somos cruciales para la toma de decisiones y dependerá de cómo nos estamos mostrando a nuestros estudiantes para que ellos decidan estudiar o ser como nosotros o decidan cancelar lo que tenían pensado como posibles estudiantes de Derecho, pero que por culpa del profesor de Derecho, pues mejor no, gracias. Ahí disculpen mi proyección, pero me pasó a mí, yo creo que a todos nos ha pasado. Entonces, vamos a leer otro comentario. Tenemos por acá a María Luisa, nos dice, yo imparto la materia de habilidades socioemocionales en la UVM Campus Monterrey Norte y se abarcan todos los temas planteados aquí. Me ha resultado muy valioso cómo los alumnos se sienten interesados en los temas. Por supuesto, porque es dejarlos hablar, es darles la oportunidad de expresarse y expresarse de manera sin que se sientan atacados, porque a veces la expresión puede señalar o puede generar etiquetas. Entonces, ser muy cuidadosos con no exponerlos. Algún profesor de habilidades socioemocionales o que trabajaba habilidades socioemocionales desde hace tiempo nos compartía que a él le gustaba hacer llorar a sus estudiantes, que los alumnos llegaran al llanto en sus clases. Hay que pensar qué tan posible y bueno es ese objetivo y tratar de llegar a eso. Lo mejor es justo darles ese espacio, pero no volverlos vulnerables a sí mismos y a sus compañeros. Tenemos entonces por acá una pregunta, nos dice José Juan, entonces el avance hasta este ciclo escolar es al tercer semestre, aún no aplicaría a quinto semestre. Dependerá del colegio, no es requerido que sea en este momento todos los que estén incorporados, dependerá del colegio de manera personal y de manera
profesional, yo recomendaría que fuera en todo el plantel, justamente para darles la oportunidad de esto que nos comentaba la maestra, de que efectivamente ellos puedan tener este espacio para compartir, para discutir, para dialogar. Pero sí, de manera oficial, basta con que sigamos el modelo de implementación. Nos comentan por acá, nos dice Javier Mendoza, me agrada la secuencia, que el bachiller primero conozca y sepa cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y yo creo que no estaría mal en ese sentido, Javier, me estás haciendo pensar que es completamente útil pensar en una lista en la que nosotros de primera instancia, como a manera de diagnóstico socioemocional, pudiéramos reconocer en nuestros alumnos quién tiene un locus de control interno y quién externo. Y así con una I y con una E. Y de esa manera empezar a planear o grupos homogéneos o grupos heterogéneos de trabajo, dependiendo, para un poco ver cómo se dan las interacciones y poder planear intervenciones muy específicas. De manera que yo tenga claro cuál es el propósito. Porque de pronto sí pudiera parecer que tenemos a un chico con un locus de control externo inserto en un grupo donde hay muchos jóvenes con un locus de control interno y este chico se aprovecha de la situación y a lo mejor si el resultado no es positivo para él, bueno, que pudiera tener una reacción negativa para sus compañeros. Entonces sería importante pensar en este tipo de estrategias, como mencionan. Nos dice, por ejemplo, Berta nos dice que considera muy importante la información y que le gustaría preguntar qué tan receptivos pueden ser los alumnos sin sentirse invadidos. Bueno, pues ahí es un tema también, ¿no? Justo lo que comentaba hace un momento. Puede resultar bastante perturbadora una actividad si no la manejamos de manera adecuada. Por ejemplo, querer tratar aspectos como de tipo de afrontar estas situaciones de la resiliencia, por ejemplo, que quisiéramos tratarlo a partir de la muerte de algún familiar, por supuesto que sería algo bastante complicado. Entonces, más bien dejarlo en un ámbito de la opinión y el juicio. Finalmente, nosotros al emitir una opinión, al valorar algún elemento, por supuesto que pues va implícita nuestra misma percepción del mundo y autopercepción. Entonces, tendríamos que ser muy perceptivos nosotros en ver en nuestros alumnos qué es lo que nos comparten con esta situación que yo estoy planteando. Y a partir de ahí leer un poco cuál es la forma en la que ellos se reconocen y miran la situación. Nos dice Miguel, nos pregunta, este planteamiento de los temas y secuencia, ¿quién lo coordina? ¿El maestro de la materia de habilidades socioemocionales o el mismo plantel? Si el plantel tiene un maestro de habilidades socioemocionales, pues no hay ninguna dificultad. Pero lo que se propone dentro de esta propuesta en general es que lo trabajen todos los profesores. Si en primer semestre hay 7 profesores dando clase, los 7 profesores tendrían que estar trabajando la habilidad socioemocional, los 7. La misma según el semestre, como comentábamos, pero los 7 tendrían que estar trabajando la misma habilidad. ¿Quién decide la habilidad? Son estas que les acabo de mostrar. Si hay duda, ustedes pueden ingresar a la página de Constrúyete o bien esta presentación se va a subir en video en aproximadamente 10 días. Podrán recordarla y podrán ver cuáles son estos elementos, a lo mejor como estos que comparte el profesor, de cuándo se trabaja cada uno. De acuerdo con este plan, lo encontrarán acá o en los documentos propios de la página de Constrúyete. Pero no es el plantel el que decide qué se va a trabajar cuándo, sino eso ya está dado, nosotros únicamente decidimos cómo nos ponemos de acuerdo para que todos estemos trabajando esa misma habilidad socioemocional. Entonces, si no tenemos mucha idea, nos podemos volver a meter a Constrúyete para ver cuáles son las propuestas que se dan dentro de esa misma, sobre esa misma habilidad. Y si lo notan, les voy a dejar de tareita que se metan a revisar para que vean que efectivamente ya están muy, muy bien estructuradas estas sesiones. Podrían empezar de esta manera y poco a poco ustedes sentirse con la libertad de ir incorporando elementos que a su grupo le convienen. Tenemos entonces, bueno, nos dicen por acá, nos dice
Javier, el nivel socioemocional varía dependiendo del tipo de docente o de asignatura. Bueno, por supuesto, y de persona, ¿no? El tipo de desarrollo de habilidades que tenemos como personas, pues, es bastante variable, incluso no solo de persona a persona, sino de situación a otra. A lo mejor en el trabajo tenemos toda la cordura del mundo y en cuanto nos subimos al auto cambiamos, ¿no? Y en ese sentido a lo mejor nos hace falta trabajar justo ese ámbito que tiene que ver con la colaboración y con el respeto hacia los demás. Entonces, por supuesto que tenemos algunas habilidades más desarrolladas que otras, o somos muy buenas personas con nuestros colegas, pero en casa con nuestros hijos o con nuestra pareja somos personas completamente difíciles, que no podemos tener este trabajo de autorregulación para, como dicen, llevar la fiesta en paz, ¿no? Entonces, por supuesto que dependerá. Y eso es bastante rico, porque el alumno no solo va a ver a su profesor impartiendo una materia, sino que lo va a ver siendo persona. Y él mismo se va a ver a sí mismo ser persona a partir de otras personas. Es decir, le estamos modelando al estudiante, que si recuerdan este modelo educativo justo es un modelo que pretende modelar las acciones más adecuadas. Entonces, nuestra propia percepción va a incidir en la forma en la que los chicos perciben en general al resto de las personas. Nos dice María Lisset, nos dice buenas tardes, en mi caso soy maestra de matemáticas y me ha servido tener a los alumnos de semestres consecutivos. De esa manera les he podido dar seguimiento con su aprendizaje y conocer sus debilidades y fortalezas. Es muy importante para mí. Perfecto, María, es increíble que tengas esa posibilidad. Eso efectivamente, trabajar con los chicos por más de un semestre ayuda realmente a conocerlos, ayuda a acercarnos a ellos y en este nivel sobre todo cuando realmente es complicado tener un tema quizá de conversación si hablamos de uno a uno, ¿no? A veces nos hace falta a lo mejor meternos en la cultura de los adolescentes, meternos a ver quiénes son los youtubers a los que siguen, quiénes justo están modelando qué, y a partir de ahí a lo mejor tomar ejemplos de situaciones para efectivamente nuestras sesiones de trabajo y que podamos tener esa retroalimentación constante con ellos, ¿no? No perder de vista que trabajamos con estos estudiantes y que hay que conocerlos no solo en la carcasa, sino saber bien qué pasa al interior y cómo giran y en dónde se mueven. Bien, muy bien. Voy a leer un último comentario para pasar esta última parte y que podamos tener un último espacio de unos 5 minutos de otras preguntas que pudieran generarse. Entonces, Javier nos dice Javier que si requiere motivarlos y tener su propio proyecto personal, su proyecto académico y por ende su proyecto profesional. Entonces, él habla justo de motivación. Y lo dividió muy bien el profesor Javier, reconoció perfectamente estos 3 momentos que justo son los que organizan todo este programa. Entonces, perfectamente bien pensado en cómo están trazados en estos 3 ámbitos y en estos 3 momentos y cada uno con sus habilidades. Bien, vamos a pasar a la siguiente, al último apartado. Este último apartado que nos habla justo o que se acerca un poco más al por qué. ¿Por qué es que se pretende trabajar de manera mucho más puntual con las habilidades socioemocionales? Entonces, vamos a ver qué es lo que debemos hacer justo en esta planeación y en esta intervención. Y tenemos, bueno, lo primero que hay que hacer es identificar las conductas de riesgo, las adversidades y las situaciones con las que se pueden encontrar nuestros estudiantes. Esto es básicamente reconocer cuáles son las posibles dificultades o los posibles riesgos a los que se enfrentan nuestros estudiantes. Entonces, les voy a pedir que piensen un poquito en cuáles son esos riesgos. Les vamos a abrir el chat. Para que me puedan compartir cuáles son esas conductas de riesgo. ¿Qué creen que podría pasar a nuestros estudiantes o a qué están propensos en este momento de su vida? Entonces vamos a contestar así a manera de lluvia de ideas qué riesgos enfrentan nuestros estudiantes. Yo puedo dar el primero que di hace un momento, drogadicción, ¿no?
Bullying, perfecto, nos dice la maestra Cindy Espinosa. Drogas, inseguridad, bullying, alcoholismo, el compromiso por parte de sus padres, consumo de sustancias nocivas, capacidad para integrarse a un grupo, frustración, redes sociales, adicciones, violencia familiar, promiscuidad, no tener una figura de autoridad, depresión, wow, sí, cielos, embarazo, tenemos adicciones a problemas familiares, separación, divorcio, baja autoestima, huir de casa, noviazgo, malas relaciones amorosas, padres inmaduros, que casi no pasa, ¿verdad? Suicidio, malas relaciones nos vuelven a mencionar, mala información, violencia en pareja, abusos sexuales, disfunciones alimenticias, relaciones tóxicas, disfunción familiar, descuido de sus padres, rasgos de depresión nos dicen, sobreprotección de los padres, y wow, si lo leemos así, incluso hasta parece una queja en general de los mismos adolescentes gritando por un momento de atención, por un momento en el que se les permita compartir lo que están sintiendo. Desinterés familiar, enfermedades de transmisión sexual, codependencia, amistades con personas peligrosas. Impresionante leerlo en voz alta, leer esto que nos están compartiendo. Creo que sería incluso una buena forma de pensar para ellos cuáles son estas problemáticas, ¿no? Estas son las que nosotros identificamos, por supuesto, pero vamos a ver qué es lo que dicen ellos. Si regresamos a la presentación, vamos a encontrar que aquí, de acuerdo con una encuesta que se realizó por parte de Planea hace ya 2 años más o menos, los chicos, y lo mismo pasa con cuando se aplica la evaluación PISA, que tienen un apartado para contestar información propia o información personal. Los chicos comentan, así como ustedes acaban de comentarlo, ellos comentan cuáles son los factores de riesgo o cuáles son más que factores de riesgo, las problemáticas a las que ellos se pueden ver, en las que se pueden ver involucrados. Entonces, tenemos que 3 de cada 10 jóvenes se consideran a sí mismos en una situación de violencia. Tenemos que 13% de los chicos que contestaron, esto pensando en chicos de 15 años, consumieron droga en ese momento. Es decir, están expuestos al consumo de sustancias. El 25% no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera relación, pensando en chicos de 15, 16 años. Nuevamente, 56% de los jóvenes sienten que están tristes. 44% de los jóvenes que contestaron dicen que se sienten solos. 26% de los jóvenes dicen que su vida ha sido un fracaso. 32% de los profesores, de los chicos, dicen que sus profesores no los valoran. Y tenemos acá, así es del 2016, la información justo la podrían consultar de cada uno de los cuestionarios que se ha aplicado para que ustedes reconozcan cuáles son estas estadísticas que se dan conforme a las respuestas de los chicos, que resultan bastante interesantes. En este caso es del 2016 y pues es impresionante ver que efectivamente hay una sensación de soledad y de angustia y de no sentirse conformes consigo mismos y con cómo están viviendo. Entonces, esto nos lleva a reflexionar que efectivamente ellos tienen una percepción, una autopercepción en la que reconocen dificultades o problemas a los que se pueden enfrentar. Pensando en esto, hay que nosotros empezar a reconocer cuál va a ser nuestra intervención con estos chicos. En ese sentido, lo que hay que hacer es reconocer justamente, así como comentábamos en un inicio, saber si nuestro estudiante es un chico con un locus de control interno o con un locus de control externo, será también reconocer cuáles son los rasgos de riesgo y los rasgos protectores de cada uno de ellos. A lo mejor no hace falta que tengamos una ficha escrita de cada chico, a lo mejor si hay alguien que se encarga en el colegio de ver esa situación ya la tiene elaborada, pero luego no nos la comparten. Entonces es importante que nosotros de manera perceptiva, de manera visual incluso, si se pudiera hacer claro de manera individual y por escrito, sería muy bueno para ver justo esos avances que tenemos, pero podríamos reconocer en estos chicos cuáles son
esas causas de riesgo, esos factores de riesgo y esos factores protectores. Es decir, esos factores de riesgo que tienden a ser, como comentaban ustedes, que a lo mejor son víctimas de violencia familiar. Entonces, ese es un factor de riesgo que quizá lo vaya a hacer tener cierto tipo de reacciones y respuestas y tomar decisiones pensando en esa particularidad. Pero seguramente ese chico que tiene como factor de riesgo que es víctima de violencia familiar tendrá algunos factores protectores y quizá uno de esos factores protectores es que se lleva muy bien con los estudiantes de segundo semestre o que tiende a escuchar y tomar en cuenta las opiniones de sus compañeros más grandes. Algún factor, algún elemento que ustedes reconozcan como algo de lo que podrían sacarle jugo para poder hacer que ese factor protector crezca y que el factor de riesgo se vea un poco opacado o que posteriormente ese protector pudiera cubrir al factor de riesgo. Entonces, tenemos que bueno, la forma en la que se relacionan estos dos es justo como a manera de compensación. Y estos factores pueden ser o individuales o ambientales o sociales en ese sentido. Y tenemos que pueden ser, si son individuales, biológicos o psicológicos, y si son sociales, pues pueden ser familiares o comunitarios. Entonces, el que una chica esté a lo mejor, que veamos que un factor de riesgo es que es hija de quizá un embarazo joven, pues a lo mejor ese es un factor de riesgo en tanto que tiene ese remanente individual de psicológico de una percepción sobre la maternidad. No necesariamente echarle la culpa a su mamá o echarle la culpa a su papá, sino reconocer cuál es esa cadena de factores que la hacen llegar a reconocerse dentro de ese factor de riesgo. No es por sí solo que se genera el factor de riesgo, sino que se va dando de una manera encadenada que efectivamente hace que los chicos lleguen a tener un tipo de respuestas que van hacia un lado o hacia el otro. Entonces, es importante que reconozcamos esto en cada uno de nuestros estudiantes. Ese como un paso elemental, por supuesto, para poder actuar y poder acercarnos, y como les comentaba, para poder generar grupos de trabajo o situaciones que me permitan problematizar con mis estudiantes las reacciones que se pueden llegar a tener ante una u otra situación. Una tercera sugerencia de qué es lo que hay que hacer es desarrollar la capacidad de resiliencia a partir de la regulación positiva de las emociones, los pensamientos y las conductas. Esta palabra que empezó a aparecer muchísimo justamente desde los primeros planteamientos del diseño curricular que se estaba haciendo sobre el modelo educativo, y es esta posibilidad de reconocerte como capaz de afrontar los retos venideros ante los que puedes actuar o ante los que más bien tienes que tener una actuación un poco más pasiva, porque en ese caso tú estás siendo espectador. Digamos, la muerte de algún familiar, que puede ser una situación bastante problemática o bastante pues emotiva, y que por lo tanto no es que yo pueda poner una solución a eso, sino que tengo que afrontarlo, y para afrontarlo necesito de varias habilidades que me permitan hacerlo de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese sentido? Lo mismo, hay que volver a considerar cuáles son esos factores de riesgo y cuáles son esos factores protectores. Y a veces esos factores protectores tienen que ver con las propias habilidades de los chicos, pensando, por ejemplo, en aquellos que tienen alguna habilidad para tocar algún instrumento o la posibilidad de practicar algún deporte, y que entonces se vuelven un factor protector porque es algo que le da esa seguridad para afrontar y para sentirse bien. Y un poco se trabaja con ese traslape de eso que me hace sentir bien cuando yo voy a tratar de llevármelo a esta situación que me hace sentir mal. Entonces, reconocer todos esos elementos que me hacen sentir bien para incorporarlos a lo que pudiera ser o podría llevarme a tomar una decisión que me pusiera dentro del lado de algún riesgo.
Entonces, trabajar justamente con esta posibilidad de transposición de los factores protectores sobre los factores de riesgo, por supuesto que reduce la vulnerabilidad de los estudiantes y pues nos permitiría afrontar diversas situaciones. Además de que, bueno, aumentaría la confianza y su autoestima. Hay veces que se queda en el factor protector y no se hace el trabajo de traslape. Entonces, soy muy bueno para el fútbol, pero para todo lo demás soy malísimo. Entonces, no voy a hacer nada de lo que me piden acá porque para eso soy malísimo. Para lo único que sirvo es para el fútbol. O yo para lo único que sirvo es para reconocer a artistas, de pintores, ilustradores de manga. Y entonces se quedan en ese aspecto, en ese campo, en su espacio de confort y no hacen este traslape de cómo lograste ser bueno en este elemento para poder utilizarlo en otros momentos, en otras situaciones. Y por supuesto que esto mejoraría la salud emocional de los estudiantes. Entonces, bueno, algo que hay que considerar, entonces en un primer momento, como algo que es el núcleo del trabajo sobre lo socioemocional, es que conozcan cuáles son las emociones, cuáles son estas emociones, que vean cuáles son las que ellos están experimentando y que una vez que las vean, que es esta diferencia entre el autoconocimiento y el reconocimiento, que puedan expresarlas y que puedan expresarlas no solo para ser escuchados, sino para que efectivamente tenga un efecto en alguien más y que puedan verse solicitando apoyo o considerando dar apoyo a los demás. Entonces, este conocimiento, este autoconocimiento y reconocimiento es algo que se empieza a trabajar desde preescolar, pero que no debemos dejar de lado incluso en este nivel. Posteriormente hay que hacer ese conocimiento, especificarlo justamente en diferentes grupos sobre los sentimientos y las emociones, tener este mismo autoconocimiento, reconocimiento y conocimiento de las similitudes y diferencias que existen entre una u otra situación, entre una emoción y otra, cuáles son las desventajas y ventajas de las situaciones, cuáles son las fortalezas y debilidades que puedo reconocer en mí o en el otro. Es decir, esto es lo que tendría que estar trabajando y conociendo y reconociendo el alumno en un primer momento. Después, él mismo hacerse consciente y reconocer cuáles son los factores de riesgos en los que se ve involucrado y cuáles son sus factores protectores. Claro, nosotros los tenemos que reconocer, pero él mismo tiene que ser capaz de mencionarlos y en ese sentido ver su situación, reconocer, conocer y autoconocer su situación, dónde se encuentra y qué tiene, cuál es el insumo con el que puede trabajar para dar una respuesta adecuada. Y en ese sentido, bueno, pues hacer una valoración, una anticipación de sus acciones, una actuación y una autorregulación adecuada y con esto, bueno, pues una prevención o una solución a su situación. Entonces, si nos hemos saltado alguno de estos elementos, por supuesto que no vamos a llegar a esta última capa, que es la de la acción, la actuación, justamente. Y entonces, o esta actuación estaría siendo equívoca. Entonces, tendríamos que estar trabajando con cada una de estas capas para alcanzar, dar una respuesta adecuada a la situación problemática que encuentren los chicos. Bien, entonces vamos a abrir este espacio de preguntas. Será nuestro último espacio de preguntas antes de que demos cierre a la sesión. Si me pudieran apoyar, entonces con alguna duda que quedara, realmente esto es una cuestión que depende mucho de nosotros para poder trabajarla, para poder explorar cómo es que nos vamos desarrollando como profesores en nuestra asignatura y vamos trabajando el desarrollo de habilidades socioemocionales. Entonces, bueno, vamos a esperar sus preguntas. Bien. Tenemos entonces aquí a varios asistentes que están compartiéndonos su información. Vamos entonces a
a dar lectura a algunas de sus ideas. Si pudieran acompañarnos con alguna percepción, a lo mejor alguna experiencia personal de cómo han vivido este proceso de trabajo de lo socioemocional con sus estudiantes. No solo necesita ser una pregunta, una de las ventajas de trabajar a distancia es que podemos leernos entre todos y siendo empáticos justo con la forma en la que otros compañeros están dando a conocer sus puntos de vista, sus experiencias, alguna estrategia que les hubiera funcionado, alguna situación que resulte de interés o podría resultar de interés para todos ustedes. Nos dice Graciela Vidal, ya que las habilidades socioemocionales tienen un desarrollo personal, ¿qué se sugiere para el trabajo grupal sin sacrificar el desarrollo individual? Bien, en este sentido yo sugeriría situaciones que fueran mucho más de tipo proyectivo, es decir, así como su nombre lo manifiesta, una especie de proyecto en la que a lo mejor pudiéramos ir trabajando esa misma habilidad de manera o conjunta con todos los profesores o en mi materia, cada sesión, ir desarrollando momentos de trabajo personal, de trabajo en plenaria y de trabajo en colectivo. De esta manera se estaría integrando perfectamente bien una dinámica, una secuencia adecuada para desarrollar este tipo de habilidades en los chicos. Entonces, yo lo dosificaría. Desafortunadamente, 20 minutos no son el tiempo máximo como para poder ahondar o en lo individual o en lo colectivo. Pero sí lo vamos haciendo de manera dosificada. Si en una sesión nos dedicamos solo a lo individual y una siguiente sesión al trabajo en grupo y a la siguiente al trabajo en plenaria, bueno, entonces estaremos teniendo una buena dinámica entre todos. Dependerá, por supuesto, de cuáles son sus intenciones, pero sin duda es dejar unos momentos para la discusión grupal funcionaría perfectamente bien. Algo que funciona muy bien, es más bien una técnica, es que cuando hay estos elementos o estos momentos de discusión, funciona entregarle a cada chico 2 fichitas o 2 taparroscas de refresco y solicitarles que todos tienen que utilizar sus fichitas para hablar y cada ficha que utilicen será una participación, de manera que todos tendrán que hablar 2 veces. De esta manera, quienes hablan de más o quienes les gusta participar mucho, tendrán que reducir su participación y aquellos quienes tienden a quedarse un poco más en silencio o esperar a escuchar a los demás tendrán que participar. Entonces, de esta manera se puede ir regulando mucho en el tipo de opiniones o intervenciones que tienen los chicos para trabajar con el tema o la situación que estén planeando. Tenemos por acá entonces, nos dice José Francisco, es un proceso maravilloso el trabajar las habilidades socioemocionales, motiva a los estudiantes, no solo en el plano educativo, se logra potencializar sus recursos de socialización, aspecto muy importante en la adolescencia, esencial en la adolescencia. Tenemos a Adriana Figueroa que pregunta si conocemos algún taller vivencial que pueda orientarnos como profesores para ser más empáticos con los alumnos sin llegar a que ellos se sientan cuestionados o agredidos. Me explico que en ocasiones los chicos niegan la situación en la que viven y por lo cual se cierran y se vuelven insensibles y no nos permiten orientarles a conducirlos en una nueva forma de ver su situación que se les ayude a salir. Sí, algún taller vivencial, bueno, hay muchísimas alternativas, sobre todo porque en este momento hay muchas alternativas con respecto a opciones de coaching y liderazgo. Es algo que a nosotros como profesores nos puede ayudar mucho, o como profesionistas, el trabajo sobre el coaching es pues justamente una forma, es este conócete para adultos. Es esta forma en la que nosotros desarrollamos habilidades socioemocionales vinculadas específicamente con nuestro trabajo laboral, con nuestro trabajo en nuestro campo laboral. Que en el caso como profesores, por supuesto, que haya alternativas. Entonces, sí, por supuesto, cuando mandemos el PDF con respuestas, podemos incluir algunas alternativas de espacios que consideremos
pertinentes para que ustedes puedan acudir a tomar alguna especie de taller o algún curso sobre cómo ustedes mismos trabajar con sus habilidades socioemocionales. Tenemos también por acá que Marcos nos dice que sugieren para trabajar para los alumnos que muestran cierta oposición a realizar este tipo de actividades. Será muy importante plantear la situación. Plantear la situación será básico, pensar en cuál es la problemática que voy a plantear a los chicos. Por ejemplo, si partimos de algo propio de su edad, a lo mejor con un grupo de estudiantes que están un poco alejados o no quisieran entrar a trabajar en este tipo de dinámicas, bueno, podríamos sugerir algo que no tiene que ver con personas de su edad, pero que se relaciona con la problemática que estamos viviendo o con la habilidad que quisiéramos trabajar. A lo mejor bajarlo a un nivel de chicos más jóvenes, eso les daría seguridad de contestar, porque como ellos ya pasaron por esas etapas, entonces es sencillo porque yo ya soy más grande. Entonces tengo una respuesta más madura, aunque no sea así en ocasiones, pero tengo una respuesta más madura a lo que me estás planteando porque yo ya viví eso. Entonces, dependerá del caso, pero si fuera esta situación, yo lo plantearía a partir de niños mucho más pequeños, o no mucho más pequeños, pero sí más pequeños, para poder hacer ese equilibrio de, bueno, ustedes, ¿qué hicieron? ¿O qué habrían hecho? Porque ya lo vivieron. Y nos enfocamos un poco más en la habilidad, ¿no? Que si va a ser en ese momento, por ejemplo, autoconocimiento o si va a ser autorregulación, a partir de ahí sacar esa temática y empezar a trabajarla. Al final, esto de las habilidades socioemocionales no es que sea una gama que se extienda a cada situación, sino que más bien es una forma de justo llevar esa misma habilidad a diferentes momentos. Entonces, por ahí tendríamos que estar pensando en trabajarlo de situaciones no tan cercanas a ellos, sino que ellos sean espectadores. Dice Manuel, me he topado con diversas situaciones de riesgo con varios estudiantes. Afortunadamente el empatizar con ellos ha funcionado para encaminarlos lejos de los problemas. Perfecto, la empatía. La empatía sin llegar a ser el amigo de los estudiantes, ¿verdad? O sea, sí que haya esta línea de ven conmigo, yo te puedo apoyar, pero pues no nos vamos a ir por una cerveza o no nos vamos a ir a tomar un café para que me cuentes más, sino que lo vamos a dejar aquí en este ámbito de instrucción y de apoyo, no de exceso de confianza. Tenemos por acá a Agustín que nos dice, Agustín Juan Pablo, que nos dice, más que pregunta, debemos de ser conscientes de que trabajamos con jóvenes y en este cambio del modelo educativo tenemos que tener en claro que los adolescentes tienen un estado de ánimo cambiante. Por tal motivo debemos de saber qué estrategias tenemos que implementar para que se cumplan con los objetivos deseados. Asimismo, el docente o guía deberá de estar estable emocionalmente, ya que trabajamos con seres humanos con necesidades emocionales específicas y, como lo mencioné anteriormente, la actitud del docente se ve reflejado en autoestima del mismo. Efectivamente, efectivamente. Muchas gracias por ahí, Juan Pablo. Tenemos a Berta que nos dice, considero muy útil toda esta propuesta de qué debemos hacer y sobre todo poder desarrollar mi capacidad para implementarlas en sesiones de clase. Considerando el divorcio como un factor de riesgo, ¿será conveniente enfocar la resiliencia al tema? Pues en este momento no es algo que dé gusto decirlo, pero el divorcio no es una situación que esté muy alejada de la vida de los estudiantes. Es una situación por la que viven o atraviesan varios chicos, por lo tanto no se ve como este factor tan tabú como podrían ser a lo mejor otros que todavía se pudieran llegar a ver como tabú dentro del aula. Malamente, pero que todavía quizá en algunas situaciones se pudieran llegar a ver como tabú. Pero el divorcio es una situación que atraviesan muchos chicos y podría trabajarse, pero habría que pensar a partir de qué situación, de qué problemática. Hay que recordar que lo que se tiene que hacer es enseñar a los estudiantes a problematizar, y eso es qué de esta situación me hace generarme preguntas y cómo llego a responder esas preguntas. Entonces, esa es una forma, la constante problematización hace que los chicos estén cuestionándose. Entonces, podría ser a partir de
pensemos, por ejemplo, en la trama de una película que tuviera que ver con el divorcio, pero que no fuera el punto central, sino analizar a lo mejor las actitudes del personaje central y que ellos mismos mencionaran que como un factor de riesgo pudiera ser el divorcio. De esa manera no sale de nosotros. Pusimos la situación, la llevamos al terreno de la discusión para que ellos la trajeran. Y quizá si escogemos bien la trama de la película, si escogemos bien al personaje, entonces nos daremos cuenta de que eso va a ser lo que van a contestar los chicos. Entonces habrá que escoger bien una situación de la que esa situación que queremos que salga, pero salga de ellos mismos y no que salga de nosotros. Pero sí, no consideraría que es un tema que no se pudiera trabajar. Tenemos por acá también, nos dicen, ¿existe disponible algún compendio de buenas prácticas como actividades o tips para implementar en el aula? De verdad, insisto con lo de Constrúyete, están muy bien planeadas, muy bien planeadas las actividades. Vienen paso por paso las lecciones que se van a dar y están perfectamente pensadas para cualquier asignatura. Entonces, conviene mucho que las vean, están muy entendibles, todas son PDFs de 1 o 2 paginitas cada lección que se planea. Entonces, conviene mucho que las revisen, están todas de acceso gratuito y no necesitan tener alguna clave de centro de trabajo, no, todas están de acceso gratuito para que se descarguen. Incluso podría pensarse para algún taller, si quisieran trabajar algún taller con los chicos de manera ya muy puntual, ya tienen el taller diseñado a partir de estas actividades. Lo ideal es para trabajar clase con clase de todo el semestre, pero está perfecto para que lo hagan uso de ello en otros momentos. Nos mencionan también por acá, voy a leer dos comentarios más. Dice Lucía, nos dice por acá, es necesario que más seguido se lleven actividades de habilidades socioemocionales para que los alumnos se expresen sin limitarse en sus sentimientos. Ellos no se abren a los profesores porque piensan que lo que digan perjudica su calificación. Efectivamente, y hay que separar, ¿no? Hay que hacer referencia a que lo que se trabaja en ese espacio no tiene que ver con el resultado, ni que va a ser promediable, ni que no. Ese es un espacio para ser humanos y para seres humanos. Y así, ser humanos, no me estoy equivocando al decir ser. Entonces, justo para eso será ese espacio. Y bueno, el último comentario tengo acá el de Leticia, que nos dice, debido al carácter afectivo, complejo y sensible que subyace a la expresión emocional y a las relaciones sociales, la mediación de la educación socioemocional, que el docente adopte un rol de facilitador del aprendizaje y que sea más que de instructor, exacto, valiéndose del diálogo, el respeto y la empatía con sus principales herramientas de trabajo. Bien, sí, algo que será importante como considerar, y ahorita que leía también hace un momento a alguien que escribía de la tecnología, es importante reconocer que hay veces que todos, incluidos nosotros, somos dos personas en los espacios de redes sociales. En nuestro Facebook o en nuestra red social de preferencia somos una persona y en nuestra vida diaria somos otra persona. Entonces, con los chicos pasa esto bastante. Y un suceso que no está marcado como un factor de riesgo, pero que hemos visto que se presenta múltiples ocasiones en colegios de bachillerato, es la generación de perfiles falsos. Es decir, yo me adopto otra personalidad, me doy otro nombre y entonces empiezo a contactar con personas que siendo yo no puedo contactar. Ese es un factor de riesgo muy fuerte y que se está dejando de lado en todas las aulas. Es un elemento que se ve constantemente con los grupos de los chicos y que es necesario trabajarlo a partir de, bueno, ¿quién es ese otro que quiere ser? ¿Y por qué quiere ser ese otro? Podría ser un excelente trabajo de reconocimiento individual. Normalmente el primer trabajo que se hace de autoconocimiento es escribe tu biografía. Y sí, es un buen trabajo, pero ¿por qué no plantearlo a partir de eso que ya es una duda para ellos y que es escribe la autobiografía de ese que tú quieres ser? Y entonces ya con eso tenemos una cantidad de información impresionante para poder ver cómo se percibe y cómo no se percibe.
porque en ese quién te gustaría ser o en eso que tú quieres ser, pues va implícito lo que eres y lo que no eres. Entonces, ser un poco creativos y más que creativos, analíticos en el tipo de respuestas. Un poco como lo veíamos en esta última diapositiva que marcaba los momentos de actuación. Hay que anticipar cuáles son las respuestas de nuestros estudiantes. Y en ese anticipar, bueno, pues está también nuestra propia anticipación. Muy bien, entonces, pues vamos a tener este momento de cierre. Para eso voy a hacer voy a abrir una pequeña fórmula de cómo es que este trabajo normalmente se concibe. Es una fórmula, manera de reflexión. Y tenemos que, bueno, si nosotros generamos espacios de mediación, acompañamiento y desarrollo de habilidades socioemocionales, es decir, estas sesiones de 20 minutos semanales por asignatura, y además generamos estos momentos en los que los chicos puedan trabajar con respecto a su autoestima, su autorregulación y su autonomía y autocontrol, y quitamos justamente todo el tipo de barreras sociales, violencias y riesgos a partir de nuestra intervención, como lo venimos comentando, por medio de un trabajo mucho más dirigido y en cuestiones de problematización y situaciones, pues entonces podríamos decir que vamos a tener como resultado chicos con mayor motivación, que alcancen un grado de colaboración real, que tengan una mejor interacción y que realmente mejoren rendimiento académico por esta situación que comentaban ustedes mismos. Mayor acercamiento con el profesor, me conoce más, sabe quién soy y sabe quién no soy. Entonces, en ese sentido, si nosotros alcanzamos esto a través de nuestro trabajo en el día a día, vamos a lograr llevar a los chicos por esto que se pretende en el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Para terminar, me gustaría leer esta última cita de Daniel Goleman, que justamente es quien trabaja la inteligencia emocional, y tenemos que las emociones afectan a nuestra atención y nuestro rendimiento. Yo les voy a pedir que, así como si ustedes fueran los autores de un libro de inteligencia emocional, de desarrollo de habilidades socioemocionales, escriban para terminar una cita de su autoría. ¿Cuál sería su cita en relación a esta temática que acabamos de abordar? Y bueno, que le pongan también su nombre, su apellido y el año, para que tenga mucho mayor sentido y estemos citando en APA. Entonces, vamos a poner a nuestra quote, nuestra frase para cerrar, y nuestro apellido y nuestro año, que sería, en mi caso, sería Ramírez 2018. Ustedes apóyennos con sus frases para que tengamos un bonito cierre. Les pusimos por ahí también en el chat este link para ir a este sitio que se llama Yo Quiero, Yo Puedo, un sitio en el que también se promueven muchas alternativas de trabajo para desarrollar lo socioemocional, y que justo pensando en esto que compartían hace un momento de dudas para incorporar talleres, es una excelente alternativa. Y nos dice el profesor Miguel Vidales, nos dice, las emociones mueven a las personas en diferentes direcciones. Muy bonito, perfecto, muchas gracias, profesor. Vidales 2018. Bien, por ahí también compartió la maestra Claudia la dirección de Yo Quiero, Yo Puedo. Muchas gracias, pueden consultarla perfectamente bien. La maestra Adriana Figueroa nos dice, conócete y descubrirás qué tan lejos puedes llegar. Y nos dice Figueroa 2017. Ah, muy bien. Karina Alejandra nos dice, las emociones forman parte de ti y con ellas puedes cambiar el mundo. Morán 2018. Muy bonito, muy bien, se siente bien leerlas. Qué diferencia de leer todos los factores de riesgo que comentaron hace un momento. Sí, se sintió abrumador y ahorita está descansando un poco el alma. Nos dice Agustín Juan Pablo, lo importante en esta vida no es lo que hagas durante tu vida, sino el aprendizaje que has dejado en cada una de las personas que interactuaron en tu vida. Yepes Pereira, 2018. Conoce tus emociones y contrólalas. Conocer tus emociones y controlarlas te ayuda a crecer. Los sentimientos y las emociones que se aprenden de los demás dan experiencia propia y para los demás. Nos dice por acá
Nos dice Vianey, con pasión surgen las mejores emociones. Espitia 2018. Claudia nos dice, vive tus emociones para vivir una vida saludable. Muy bonito también. Tenemos para tener éxito en la vida, se debe estar bien emocionalmente. Cindy nos dice, comprender nuestras emociones nos ayudará a alcanzar lo que nos proponemos. Y Berta nos dice por acá, un valor muy importante, un valor muy importante del ser humano es compartir las vivencias cotidianas. Nieto 2018. Y tenemos acá a Graciela Vidal, intentar enseñar sin ser, conocer o acercarte al otro es una labor infructuosa. Ser docentes es ser un formador integral. Vidal 2018. Rubí nos dice, identifica tus habilidades, aprende cada día y disfruta al compartirlas. Rubí Casanova 2018. Conócete a ti mismo y verás que eres grandioso. Esparza 2018. La empatía en las relaciones interpersonales logra un bien común. Lisette Samaniego, 2018. Las emociones te pueden llevar tan lejos como tú lo permitas. Del Ángel, 2018. Las emociones es la energía que transforma tu vida. Medina, 2018. Tenemos las emociones son el camino para el éxito. Amador, 2018. Por acá, las emociones son los que nos hacen ser más humanos y más conscientes de lo que nos rodea. Holguín 2018. Por acá, las emociones te hacen ser tú y el reflejo de lo que puedes llegar a ser. Julio 2018. Isabel Reina nos dice, las emociones son tuyas y tú defines el camino. Es Tlaloni 2018. Y tenemos por acá... Acá tenemos a Irma, todas las emociones son buenas y las sabes canalizar, Garmendia 2018. Y bien, todos los pensamientos que están compartiendo son verdaderamente muy bellos, que creo que si lo vemos también, esto es algo que tenemos necesidad de decir. Finalmente, las redes sociales nos han ayudado a esto que estamos haciendo en este momento. No nos citamos normalmente en redes sociales, pero en redes sociales lo que hacemos es eso, compartimos nuestra visión y nuestra mirada sobre una problemática, nuestra opinión y damos a conocer a los demás lo que pensamos. Los chicos también lo hacen. Los chicos constantemente manifiestan sus frases, sus quotes en redes sociales y ¿por qué no hacerlo en la escuela? ¿Por qué no permitir que efectivamente en este espacio de emociones los quotes a manera de tweet, a manera de frase corta, se pudieran ver con respecto a una misma problemática, a una misma situación? Y ya el hecho de sintetizar en al menos 40 caracteres o 140 caracteres o los que ustedes consideren, ya es un reto porque eso me obliga a pensar en las palabras adecuadas para poder manifestar mi opinión y mis ideas. Entonces, me voy a quedar con este último de Diego Andrés Trejo Gutiérrez, que nos dice, conoce todas las personas que puedas, analiza sus emociones y experiencia de vida y compártela con las tuyas. Reflexiona y toma el aprendizaje de ellas y serás mejor ser humano. Trejo 2018. Y bien, tenemos entonces... disculpen si no pude leer algunas de ustedes, pero me iban apareciendo y entonces algunas se quedaban un poquito más atrás, pero todas están siendo conservadas y todas serán recuperadas y nuevamente leídas. Entonces, bueno, siendo así, aquí hay un poco de bibliografía que pudiera ser de utilidad. Específicamente a Rotter, yo consideraría que sería bastante bueno que pudieran leer un poco más de locus de control interno y externo y sobre todo por cuestiones también de factores de riesgo y factores protectores podrían ser también una buena entrada, sobre todo para trabajar con cuestiones de hacia cuáles son los problemas que estamos atacando. Este problema, un problema trabajado desde la salud pública y la epidemiología particularmente. Como últimas consideraciones, les comparto que este video ha sido grabado y dentro de 10 días estará en la plataforma donde ustedes se registraron, de manera que podrán tener acceso a él o bien sugerirlo a quienes no han podido estar presentes en esta sesión, y así como también las respuestas a sus preguntas quedarán disponibles en un
formato PDF. Para quienes requieran constancias de participación en a esta sesión en línea, se les va a pedir que en este momento, cuando yo me despida, aparecerá una encuesta. Entonces, que contesten esa encuesta de participación y una vez que la hayan contestado, saldrá para ustedes la información necesaria para que soliciten su constancia. Y tenemos también, para eso entonces necesitamos que nos ayuden contestando la siguiente encuesta de satisfacción y les vamos a pedir que por favor nos ayuden con comentarios sobre la sesión. Siempre es importante para nosotros que nos apoyen con su percepción para seguir trabajando, seguir mejorando. Entonces, si aquí en el chat pudieran dar comentarios sobre la sesión, estaría se lo agradeceríamos mucho, simplemente a manera de valoración. Esos no los vamos a leer, los vamos a dejar así como parte del chat, justo para que nosotros nos quedemos con sus reflexiones de valoración personal. Y entonces aparecerá para ustedes después la encuesta de satisfacción que podrán contestar. Muy bien, se les agradece muchísimo. Siempre estaremos a sus órdenes. Gracias por estar por acá en esta sesión. Y gracias a los que están compartiendo sus comentarios. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Soy Paola Ramírez, asesora académica de Ediciones Castillo y Grupo Macmillan. Muchas gracias.